En el mundo de la droga han existido grandes capos que han alcanzado un nivel de relevancia y trascendencia increíbles. Y vamos a hablar acerca de los que son muy probablemente los más grandes capos de toda la historia, que tuvieron una capacidad económica y criminal impresionantes. Número 6. Elmer Pacho Herrera. Elmer Pacho Herrera fue miembro fundador del Cartel de Cali. Contaba con una capacidad económica muy superior al resto de la organización, incluyendo a Chepe Santa Cruz y a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Su gran capacidad económica se debía a que su vinculación al negocio del narcotráfico la hizo posicionándose como capo de la distribución de cocaína y el lavado de activos en Estados Unidos. Esto lo convertía en uno de los narcotraficantes más adinerados del mundo, sin conocerse en la actualidad la totalidad de su fortuna. De hecho, llegó a ser en su momento el más importante lavador de dinero de los carteles de la droga colombianos, apoyado en estructuras como el Clan Ramírez en el Valle del Cauca, entre otros. Libró una guerra sangrienta contra Pablo Escobar, de la cual salió victorioso. Elmer Herrera fue asesinado por un hombre que se hacía pasar como abogado en la penitenciaría de Palmira, Valle del Cauca, a sus 47 años de edad, el 4 de noviembre de 1998. Número 5. Orlando Henao Montoya. Orlando Henao Montoya fue un narcotraficante colombiano, creador del Cartel de Norte del Valle, luego de desintegrar por completo al Cartel de Cali, asestándole grandes golpes, como el asesinato de Elmer Pacho Herrera y de Chepe Santa Cruz. Se convirtió en narcotraficante después de trabajar como policía durante varios años. Con amplio sentido criminal llegó a liderar su propia organización en el departamento del Valle y astutamente se las arregló para que el Cartel del Norte del Valle permaneciera anónimo, mientras toda la opinión pública estaba concentrada en el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín. Durante años lograría sobornar a las autoridades, manteniendo así su cartel de la droga en el más completo anonimato. También participó en el asesinato de su socio de cúpula de la organización, Efraín Hernández, esto último para sacar del camino al único que podía poner en discusión su liderazgo en el cartel. El 13 de noviembre, una semana después de la muerte de Pacho Herrera, Henao sería asesinado por José Manuel Herrera en la cárcel Modelo de Bogotá. Número 4. Gonzalo Rodríguez Gacha. Su alias en el mundo de la mafia se debe a su admiración por el país azteca. Era una persona de origen humilde. Amasó su fortuna durante los años 1970 y principio de los años 80 a través del tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica. Tras la creación del cartel en 1976, los medios de comunicación colombianos lo consideraron el líder de la ala militar de dicha organización y su ministro de guerra. Más de 1000 muertos fueron atribuidos a su nombre. Contó con su propia fuerza paramilitar entre guardaespaldas y sicarios, con cerca de 2000 miembros, y fue considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo en 1988. Apoyaría decisivamente la creación de grupos paramilitares en Colombia y orquestó el exterminio de la Unión Patriótica a finales de los años 80. Rodríguez Gacha murió el 15 de diciembre de 1989 tras un operativo militar que incluyó una persecución por tierra y aire cerca de las playas de Coveñas, operación que también acabó con la vida de su hijo Freddy. Se conoció años después de su muerte que su trascendencia no se limitó a esferas del tráfico ilegal de estupefacientes, sino también al ámbito comercial, político, deportivo y social. Número 3. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Su alias del narcotráfico se debe a la flota de aviones que usaba para ingresar cocaína hacia los Estados Unidos. Antes de la muerte del famoso narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, Amado Carrillo controlaba el cartel de Juárez. Escobar producía la cocaína y Amado Carrillo la compraba y la distribuía en todo Norteamérica. Fue conocido como el Rey del Oro Blanco y durante su tiempo como el jefe supremo del cartel de Juárez fue el más poderoso entre los 4 carteles que operaban entonces en México: el de Juárez, el del Golfo, el de Sinaloa y el de Tijuana. Tras la muerte de Pablo Escobar, jefe supremo del cartel de Medellín, Amado Carrillo se posicionó como principal proveedor de cocaína del mundo, llegando a controlar el negocio de la A hasta la Z, desde la producción hasta la distribución. El Señor de los Cielos, a diferencia de Pablo Escobar, era muy discreto, pues aprendió viendo la vida de Pablo Escobar que no era nada bueno aparecer en las noticias. Durante
Durante el tiempo que dominó el negocio, muy pocos periodistas se atrevieron a escribir algo sobre él. Según la DEA, el cartel de Juárez ganaba de 200 a 300 millones de dólares por semana y el 1% de ese dinero era para sobornos. 2 meses antes de que Amado Carrillo falleciera, había perdido a su principal operador, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo. Este militar tenía una fama de incorruptible, duro y contundente, y tras dirigir muchas detenciones de traficantes minoristas, fue nombrado máximo responsable de la lucha contra la droga en México, pero después se descubrió que este estaba mangualado con Amado Carrillo. Bajo el mando de Rebollo, que durante mucho tiempo fue protegido por la DEA y con el apoyo de Carrillo, México fue sustituyendo poco a los carteles colombianos en la provisión de la cocaína, entrando la corrupción política y social fue profundizándose en todos los ámbitos, incluso en los sectores militares nacionalistas y más reticentes a las alianzas con los norteamericanos. Amado Carrillo Fuentes falleció el 4 de julio de 1997 al someterse a una intervención quirúrgica para modificar su rostro para evadir a las autoridades. Número 2. Joaquín Guzmán Loera es un narcotraficante y terrorista mexicano que se desempeñó como líder del cartel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en el 2017. Después del arresto de Osiel Cárdenas del cartel del Golfo en marzo del 2003, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México. En 1993 fue detenido en la ciudad de Guatemala y trasladado a México, pero 8 años después se escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco. Se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol después de Osama Bin Laden, tras la muerte de este último en el 2011, que se elaboró a partir de una lista realizada por la revista Forbes. Colocó en primer lugar a Guzmán, a quien calificó como un hombre implacable y determinado. En esta misma revista calculó su fortuna en $1.000 millones. En el 2013 se le colocó en el lugar 67 entre las personas más poderosas del mundo. Admitió haber asesinado entre 2.000 y 3.000 personas, entre las que se encontraban Ramón Arellano. El 22 de febrero del 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó que Guzmán había sido capturado en un operativo conjunto. Finalmente, el 11 de julio del 2015 habría de fugarse nuevamente, solo que esta vez sería del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. La Comisión Nacional de Seguridad confirmó posteriormente que era el único que había logrado fugarse 2 veces de un penal de máxima seguridad. El 8 de enero del 2016, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó que Guzmán había sido capturado nuevamente. Fue extraditado por un avión a Estados Unidos el 19 de enero del 2017. Después de ser extraditado, primeramente fue encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Actualmente se encuentra en ABS Florence, prisión a la cual fue trasladado después de ser sentenciado. Número 1. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fue un narcotraficante, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Nacido de una familia campesina, Escobar demostraría habilidad para los negocios desde muy pequeño. Inició su vida delictiva a finales de la década de 1960 en el contrabando, y a comienzos de la década de los 80 se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína hacia el exterior. Tras formar alianzas con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y Jorge Luis Ochoa Vázquez y su clan, Escobar fundaría el Cartel de Medellín, organización que llegó a monopolizar el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y el 60% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos, logrando así consolidar su imperio criminal, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna que rondó de la cifra de los $30.000 millones en efectivo, consagrándolo así como uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes durante 7 años consecutivos. Para excusar su increíble capital, a comienzos de los años 1980, Escobar trataría de pulir su imagen a través de la realización de obras de caridad para los desprotegidos y con una breve incursión en la política, ocupando un escaño como representante a la Cámara
ya en el Congreso Nacional en 1982. Sin embargo, en 1983, tras diversas publicaciones del diario El Espectador y con la acusación directa del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, pierde su escaño y es acusado públicamente por sus negocios ilegales. Tiempo después, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, y Guillermo Cano, director del diario El Espectador, son asesinados por órdenes de Escobar. Después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que le dio a los colombianos una nueva constitución y la prohibición de las tradiciones nacionales a Estados Unidos, Escobar decidió someterse a la justicia con la única condición de ser recluido en la catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos. Tras demostrarse que aún seguía delinquiendo tras las rejas, el gobierno quiso capturarlo, por lo que Escobar se fugó, saliendo fácilmente por la parte trasera de la prisión. Tras su escape, el gobierno conformó el denominado bloque de búsqueda para recapturarlo y tras 17 meses de intenso rastreo, fue tiroteado en un sector de Medellín a los 44 años de edad el 2 de diciembre de 1993, acabando con el más grande capo de la droga y mito del narcotráfico de toda la historia. Y ahora, para finalizar, vamos a tomar dos parámetros de los cuales hacíamos hincapié al principio del video. Primero, capacidad criminal y capacidad económica. El narcotraficante con mayor capacidad económica de toda la historia es Amado Carrillo Fuentes. Y ahora bien, el narcotraficante con mayor capacidad criminal de todos los tiempos es Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y hemos finalizado. Si el video te ha gustado, espero que me apoyes dándole like, compartiendo el video y suscribiéndote a este canal.